Hace un rato estaba viendo que ya casi acaba el año. Y dije, oh por Dios, ese desgraciado 2020 se va. Y me puse a pensar, ¿cómo le fue a mi México querido durante este año? Hay mucha tela de donde cortar, por supuesto, pero hay que quedarnos con el protagonista mundial en ese sentido. El querido coronavirus. El cobicho para los compas. Bueno, también profundicé un poquito en mi cabeza y me di cuenta que al gobierno mexicano, sí, al gobierno de la Cuarta Transformación, le dio COVID. En serio, tiene todos los síntomas. O bueno, podría pasar también como neumonía típica. Pero sé que está enfermo, de verdad está muy enfermo. Sea como sea, en este video te voy a explicar con peras y manzanas, si es necesario, el porqué del título del video. Sí, la pésima actuación del gobierno obradorista frente a una pandemia histórica. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Cuando digo que a la Cuarta Transformación le dio COVID o cualquier otra enfermedad grave, es porque parece que está inválida. Sí, este gobierno parece que está saturado de síntomas, porque pues nomás se ha quedado en la cama. Ok, dejando atrás las metáforas. Para entender la terrible forma de manejar una pandemia de parte del gobierno mexicano, se debe antes entender que no es algo raro. Así actúa esta administración. Se queda a medias en sus políticas, o incluso ni arranca como tal en algunas. Algunos ejemplos están en sus célebres símbolos del sexenio, como la venta del avión presidencial o su rifa. Spoiler, ni lo vendieron, ni lo rifaron, o dizque lo rifaron. Pero ¿qué tal tantos meses dándole y dándole a su avioncito día con día, dejando atrás otros temas nacionales, acaparando la opinión pública y haciendo que solo se hablara de ello? Otro ejemplo es la consulta para enjuiciar a expresidentes. Spoiler, no van a servir para enjuiciar a ningún expresidente, y se los firmo desde ahorita. Pero también, meses y meses haciendo que solo se hablara de ello. Otro ejemplo es el de la promesa jurada del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador de no usar el ejército en las calles, que el pueblo, o sea nosotros, seríamos la punta de la pirámide, o los protagonistas y los beneficiados de este gobierno. Pero, ¿qué crees? Spoiler, el ejército se adueñó de las calles, bajo la etiqueta de Guardia Nacional, y se encargará de las consultas que se hagan, de la administración y vigilancia de las construcciones de Santa Lucía y el Tren Maya. Que dicho sea de paso, cero avance, nada con esos proyectos. Si se dan cuenta, podemos ver cómo de un tema tan pequeño, AMLO logra hacerlo muy grande en la plática nacional. ¿Y cómo lo hace? Muy simple, a través del discurso, a través de las mañaneras, a través de sus frases. O sea, este gobierno te dice una cosa, pero en los actos hace otra completamente diferente. Te dice que ya se acabó la corrupción, pero solo porque en las mañaneras así lo dice el presidente. Porque en los actos no ha pasado nada, más allá de la caída de Rosario Robles. Y el ejemplo más claro en los últimos meses fue el caso de Cienfuegos, por decir otro. Este gobierno te dice que la economía crecerá, pero en su primer año y sin pandemia hubo un crecimiento del 0%, y en plena pandemia te dice que hay apoyos para la economía y los ciudadanos, como becas, programas de apoyo, pensiones y demás. Pero se le olvida al gobierno decir que esos programas iban a estar con o sin pandemia. Dicho de otra forma, te quieren vender al 2x1 pero al revés. Y por ende, te dicen que la pandemia está controlada y que hay una estrategia adecuada. Pero en los hechos hay más de 115,000 muertos en menos de 9 meses. Y la curva de contagios sigue en aumento. No es sorpresa, es realidad. Así funciona este gobierno. Cuando el cobicho llegó a México, el gobierno hizo exactamente todo lo contrario a lo que dijo la OMS. La OMS pedía que era vital para controlar la pandemia las pruebas masivas. Miles al día. Y un posterior rastreo y confinamiento a las personas que resultaran positivas. Esto desde un inicio, desde que llegara el primer caso. ¿Y qué hizo el gobierno? Muy neta, con 2 huevos sobre la mesa,
dijo que el coronavirus no era grave y parecía más bien una gripe. Era imposible tener un control tan exacto de los casos y que iba a optar por hacer muy pocas pruebas, porque a través del llamado modelo Centinela iba a ser un aproximado de casos, es decir, tanteando. Por supuesto, al principio todos le creímos al gobierno, porque López-Gatell se robó el corazón de todos, el crush de México. Increíble, pero poco a poco se vio que su estrategia era básicamente una mierda. Y si no me crees, déjate platico que México era el segundo país que menos hacía pruebas, junto con un país africano, de esos que parecen situaciones extremas. Hazme el puto favor. Por supuesto, el resultado de dicha estrategia son más de 115,000 muertos oficiales, porque hay un subregistro de 200,000 personas no cuantificadas que han muerto. Es decir, que la cifra real de muertos por COVID en México es de más de 200,000 personas. Y esto en tan solo 9 meses. Este gobierno hizo tan mal las cosas que contradice sus propias reglas. Y me refiero al semáforo epidemiológico. Dicen que si sobrepasa cierto número de hospitalizados, casos diarios y demás se pone en color rojo. Pero en la ciudad tardaron semanas en hacerlo. Y al fin, apenas hace unos días, decidieron hacer un llamado en conjunto López-Gatell, Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Salud para instarnos a quedarnos en casa y poner el semáforo rojo. Pero no olvidemos que fue el mismo López-Gatell el que dijo, sostuvo e insistió durante prácticamente toda la pandemia que el uso de cubrebocas no era necesario, que no hacía falta. Cuando la OMS dijo hasta el cansancio todo lo contrario, que se tenía que usar para así mitigar las tasas de contagio en todo el mundo. Sé que a lo largo del video dije muchas cosas que parecían no ser las mejores optimistas para el futuro. Sin embargo, yo soy una persona que es muy optimista y en ese sentido les puedo asegurar, estamos ya en la recta final de toda esta pesadilla. Y soy una persona optimista con bases y lo digo por la siguiente razón, o más bien dos razones. Por un lado tenemos ya al fin la llegada de las vacunas y esto paulatinamente va a significar un descenso de los contagios, de las tasas de muertos por supuesto. Y por otro lado quiero hacer un pequeñísimo agradecimiento a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, esto no es una lamida de botas ni mucho menos, pero quiero decir que fue la única o de las pocas personas dentro del servicio público que se desprendió de la terrible estrategia de López-Gatell y López Obrador. Es decir, hizo, o al menos en los últimos meses está haciendo lo que siempre se debió haber hecho: pruebas masivas, rastreo de contagios y ayudarlos cuando se ponga el semáforo en rojo. Eso es lo que siempre se debió haber hecho en un principio en la pandemia. Pero por supuesto, la realidad fue otra. Afortunadamente, amigos, les puedo casi asegurar que en los próximos meses todo va a ir bajando y todo se va a empezar a componer un poquito más. Creo que hemos llegado al final o al principio del final de toda esta pesadilla. Aún falta mucho por hacer, pero hoy por primera vez puedo decir que podemos mirar hacia el mañana con un poco más de optimismo y con una mejor cara. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Me ayudaría mucho que lo hicieras para poder seguir subiendo más videos así. Mi nombre es Euros y te deseo muy buen día.